Bueno, ya estamos aquí hoy. Se ve un día tranquilo afuera, se siente agradable aquí adentro. Estamos aquí para hablar sobre la serie de lecciones de escuelas sabáticas para el 2018. Nos encontramos aquí con Jason Overman y Jody McCoy, que voló desde muy lejos en Texas. ¿Y tú de dónde? Desde Arkansas. Tenemos aeropuertos en Arkansas. Así, perfecto. Qué bueno tenerlos aquí, hermanos. Si pudiéramos empezar con asuntos como ¿por qué esta serie? ¿Cómo nació la idea? O comencemos contigo, Jody. ¿Cómo encaja esto en TVR, en la secuencia y el curso de todo esto? Sí, TVR, transformando la visión en realidad, es algo que es tanto sencillo como profundo. TVR tiene 3 fases: Cristo como Salvador, Cristo como Señor y la Gran Comisión. Pero cada una de esas fases tiene una profundidad enorme. Por eso estamos entusiasmados con la serie. Tiene que ver con cómo el Espíritu Santo nos transforma cuando nos centramos en Cristo y seguimos su plan. El año pasado, que es todavía este año porque estamos filmando a finales del 2017, nos centramos en los 10 puntos de la visión de la iglesia. Ya los terminamos y ahora seguimos. Sí, proseguimos a centrarnos en Cristo. Nos centramos en Cristo como Salvador y como Señor en este año 2018. Y en el 2019 nos vamos a centrar en la Gran Comisión y así cerramos la serie. ¡Qué bien! ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál es la historia detrás de que ustedes pudieran reunirse y lograr hacer esto? En primer lugar, qué bueno que estamos aquí contigo, Kirk. Vi los videos que hiciste con Wade, realmente impresionantes. Somos aficionados nosotros en esto. Miro al hermano y digo, nadie puede estar a su altura, pero me emociona esto. En el abogado de la Biblia nos enfocamos en el papel y la tinta, y utilizar el video y el mundo digital ahora es emocionante para nosotros. Felicito al Distrito Noreste por la iniciativa de poner esto en marcha. Yo trabajé con Wade en la parte editorial de las escuelas del 2017 y con la visión de 10 puntos. Hizo un trabajo estupendo el hermano. Me dio gusto trabajar con él y editar su material. Desde el comienzo de este proceso, Jody y yo tuvimos la intención de colaborar en la elaboración de los cuadernos de escuela sabática para todo un año, las 52 lecciones. No creo que eso se haya hecho antes, tener una colaboración de autores. Así que lo primero que hicimos fue empezar a generar ideas juntos. Como Jody lo mencionó, el enfoque es Cristo durante las 2 primeras fases de TVR. Cristo como Salvador, Cristo como Señor. Se dice fácilmente en 2 simples frases, pero la profundidad de lo que significa y el tipo de respuesta que evoca de nuestra parte es inmenso. Así que empezamos a pensar en cómo explorar esas 2 simples frases, Cristo como Salvador y Cristo como Señor, a lo largo de todo un año. Sabíamos que no nos funcionaría solo por medio de correos electrónicos y llamadas telefónicas. Así que invité a Jody a viajar a Jasper. Llegó por avión y nos encerramos en iglesia por 2 o 3 días. Empezamos así como ahora, sentados a la mesa frente a frente con Biblias, papel y lápiz a la mano. Comenzamos a hablar de las implicaciones de Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y cuando menos lo esperábamos, ya estábamos enfrente de una pizarra gigante y literalmente teníamos toda la pizarra llena de ideas. Y en el transcurso de 3 días, seguimos haciendo ajustes y perfeccionando todo hasta que teníamos los 4 cuadernos de escuela sabática ya bosquejados. Cada cuaderno con su nombre, cada lección con su título, su versículo clave y su lectura bíblica. De ahí partió la decisión de que Jody se encargaría de escribir las introducciones y las conclusiones. Yo me encargaría de escribir las preguntas, las aplicaciones y las guías del maestro. Y hemos estado en contacto desde entonces. Jason es muy bueno en tomar una infinidad de ideas aisladas y ordenarlas. Así que él ayudó mucho con la organización del material
A él le gusta la aliteración. Sí, eso iba a decir yo. Avería y armonía, fe, fundamentos. Tenemos el año en curso del que estamos hablando ahorita, el primer cuaderno que se llama La Fe y los Fundamentos. Se trata de conceptos básicos: comprender la necesidad que tenemos, comprender lo que Dios ha hecho, comprender la relación básica entre su gracia y nuestra respuesta a la misma. Hemos dedicado todo un trimestre a examinar esto desde distintos ángulos, y de esto vamos a hablar en esta serie. Luego sigue el segundo cuaderno, el rescate y la restauración. Se deriva de los puntos teológicos básicos que exploramos en las lecciones del primer trimestre. Conectamos directamente con historias bíblicas. Lo van a disfrutar mucho porque va a ser una especie de travesía del Antiguo Testamento al Nuevo, historia en historia, revelando cómo Dios desde el principio mismo nos rescata, y no solo nos rescata, sino que Dios nos restaura. Verdaderamente profundizamos en la narrativa bíblica, la historia bíblica. El tercer trimestre, Reformando y Transformando, se enfocará en el aspecto de Cristo como Señor. Proviene de la instrucción de Pablo a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Queremos ver cómo reformar las diferentes maneras que el mundo se nos acerca, las diferentes maneras que intenta conformarnos a su imagen, y cómo para realmente servir a Cristo como Señor tenemos que dar un paso atrás, analizar lo que el mundo hace, lo que el mundo nos pide, las filosofías del mundo que nos roban de una verdadera identidad como discípulos. Y el último trimestre se llama Actitudes y Acciones, otra literación. Así es. Es un cuaderno que habla que después de haber visto a Cristo como Salvador, sentimos esa gratitud por lo que ha hecho por nosotros y vive en nuestros corazones, y queremos vivir de una manera que sea agradable a Dios. Y preguntamos cómo hemos de vivir. En este cuaderno se habla del carácter, de una forma de ser que es bíblica. Comprender que nuestra elección ciertamente se nota en nuestra acción. Si nuestras acciones no están alineadas, entonces hay áreas que debemos examinar. Entender que queremos vivir para el agrado de Dios y no el nuestro. A medida que lo hacemos, Dios cambia nuestros deseos de tal manera que se alinean con los suyos. Y cuando esto sucede, nuestros deseos se convierten en sus deseos. A medida que vivimos para agradarle, hallamos ese gozo, descubrimos ese gozo de rendirnos y sacrificarnos. Algo que en nuestra naturaleza humana simplemente no poseemos. Pero vivir una vida en la que nos rendimos y sacrificamos es encontrar el gozo, porque ya no vivimos para nosotros, sino para Él. El cuarto y último cuaderno se puede resumir como la aplicación, los tres anteriores vistos de una manera práctica. Como que si tenemos que llegar a ser personas que se centran en Cristo primero, ser como Cristo, y luego sí podremos empezar a hacer lo que debemos hacer para agradarle, para seguirle. La vida cristiana es, como a Jody le gusta decir, el cristianismo no se trata de un principio, sino de una persona. Así que la vida cristiana no se trata de una fórmula, sino realmente de estar en la persona, de estar en Cristo. Es lo que dice Pablo: hasta la saciedad queremos estar en Cristo, debemos estar en Cristo si la salvación ha de tener todo su efecto en nosotros. De eso se trata todo esto realmente, hacer un análisis profundo de dos frases muy sencillas: Cristo como Salvador y Cristo como Señor. Y nos entusiasma hacer esta travesía con los estudiantes, y esperamos que lo disfruten. Esa frase clave de hacer una travesía es lo mismo que comencé a decir. Avanzamos de que Cristo sea solo nuestro Salvador a Cristo también ser nuestro Señor. Y empezamos a seguirle, ¿verdad? Pero creo que vamos a comenzar con Cristo como Salvador en el cuaderno La Fe y los Fundamentos. Eso es lo que te escuché decir, que no es un principio ni una fórmula, sino realmente una persona. De ahí viene el fundamento. Correcto. Te hemos dado más una introducción de los cuadernos para el segundo, tercer y cuarto trimestre. En el primero, Fe y Fundamentos, realmente nos enfocamos en la esencia de Cristo como Salvador. Y con eso viene el entendimiento de que la bondad realmente no viene de nosotros. La bondad viene de Dios. Y a Dios le complace compartir su bondad con nosotros.
Queremos que eso quede bien claro en el trimestre de la fe y los fundamentos. También vamos a cubrir el aspecto de que nuestro amor es limitado y condicional. Amamos a quienes nos aman, pero no tenemos mucho amor por quienes no nos aman. Eso requiere un amor incondicional. Ese es el amor de Dios por nosotros. Está dispuesto a amarnos incluso como pecadores y reincorporarnos a su redil. En la primera parte de Fe y Fundamentos nos enfocamos en los límites de nuestro amor condicional. En la segunda parte del primer trimestre, la Fe y los Fundamentos, examinamos la verdadera cruz, porque dentro de los límites de nuestro amor condicional tendemos a gravitar de un extremo a otro. Gravitamos entre los extremos de sí, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero no lo aceptamos como nuestro Señor, o sí nos enfocamos en la gracia, pero no nos enfocamos en la verdad, o tenemos una verdad que sacrifica la gracia. Tendemos a gravitar a estos extremos. Y concluimos la serie Fe y Fundamentos con el amor incondicional de Dios, y vemos cómo eso nos ayuda a ya no enfocarnos en las cruces falsificadas, uno u otro extremo, sino en la verdadera cruz de Cristo. Así vemos lo maravilloso de un Dios amoroso que nos ama incondicionalmente, que quiere inculcarnos esa naturaleza de amor para que logremos tener el poder de ceder nuestros derechos y dejar que Él obre en nosotros cuando nos sacrificamos por los demás, algo que va en contra de nuestra naturaleza. Sin embargo, a través del poder de Dios en nosotros, no solo tenemos la habilidad de hacerlo, sino también gozo al hacerlo. Y ese es el final de la travesía en el primer trimestre. Ese es el destino final. Ya no operar en nuestra naturaleza, sino lograr ser de la naturaleza de Dios, verdaderos hijos de Él en la naturaleza de nuestro Padre. Se puede ver la progresión de las 3 lecciones. La primera lección es la introducción, el primer grupo de 4 de la 2 a la 5 que aborda lo lejos que estamos de Dios, lo inicuos y perversos que somos. El segundo grupo de 4 de la 6 a la 9 nos lleva hacia un reconocimiento de la cruz y cómo en nuestra naturaleza humana todavía queremos tomar las cosas buenas de Dios e irnos a los extremos de una manera u otra. El tercer grupo de 4 lecciones que son el toque final. Lo que dijo Jody introduce otro par importante que vamos a ver una y otra vez en las lecciones. Ese es el par de la gracia y la verdad. Hablamos de Cristo como Salvador, de Cristo como Señor, pero la subdivisión de esto es la idea de que Cristo es la revelación de Dios mismo. Desde el principio vemos que Dios, como se lo dijo a Moisés en Éxodo, el Señor Dios. Solo quería ver su nombre. Dice, aquí está mi nombre, el Señor Dios, lleno de gracia y de verdad. Esa es su naturaleza misma, abunda en gracia y en verdad. Eso está en Éxodo 34. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 1, vemos la llegada del verbo hecho carne, Dios mismo hecho carne en Jesucristo. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Así que hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo. El Dios de Israel viene ahora en persona, viene en carne. Así que a lo largo de estas lecciones, no solo las primeras, sino las 52 lecciones de todo el año, vamos a ver no solo a Cristo como Salvador y Señor, sino también ese par de gracia y verdad. Salvador evoca la idea de que Dios es gracia. Señor evoca la idea de que Dios es verdad, que sus palabras son fiables y debemos obedecerlas. Me recuerda el himno antiguo, obedeced, cumplid vuestro deber, si queréis ser felices debéis obedecer. Así que estos pares son esenciales, hay que retenerlos, los vamos a ver una y otra vez. Si tenemos un minuto, leamos Juan 1. Mejor empecemos con Lucas, que mencionaste sobre Señor y Salvador. Sí, los 2 versos que me vinieron a la mente cuando Jody y yo estábamos buscando los pasajes bíblicos fundacionales. El primero está en Lucas 2:11, en el que el ángel del Señor vino sobre los pastores después del nacimiento de Cristo y les dijo dónde lo podían hallar. Y lo emocionante es que dice, por supuesto, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para
todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Así que aquí está realmente nuestra primera inferencia de que algo increíble está pasando aquí, porque Salvador y Señor del Antiguo Testamento es Yahvé. Él ha sido el Salvador y Señor de Israel desde el principio, y ahora de repente el niño Jesús nace y va a ser Cristo el Mesías, que es Salvador y Señor. Eso nos llevó a Juan capítulo 1. Y ese lo puedo leer yo porque es uno de mis favoritos. Pero voy a empezar desde el verso 11 al 14. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. De eso es lo que estábamos hablando, de llegar a ser de su naturaleza, eventualmente hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? Vamos a hacer esto, somos independientes, lo podríamos hacer solos. Creo que vamos a hablar de eso, que no con mi carne, mi fuerza y voluntad, sino la de Dios. Tiene que ser de Él, su Espíritu va a ser quien nos ayude. Y llega a la médula de esto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que podemos tener esas dos cosas en mente, casi como un par doble: Salvador, Señor, gracia, verdad, creer, obedecer, justificación, santificación. Podemos hacer una gran lista. Nos gustan mucho estos pares. Si se pueden hacer como aliteración, mejor. Si no, pues no importa. Lo que me encanta de este pasaje es que antes de esto dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que este verbo fue hecho carne, es la naturaleza misma de Dios, Dios mismo. Después de esto, en los versículos 17 y 18, habla de esta gracia y verdad, y que a Dios nadie le vio jamás, nadie. Moisés allá en el monte estaba en la presencia de algo maravilloso, pero no vislumbró a Dios en su plenitud. Solo el Hijo puede declararlo, solo el Hijo puede encarnarlo, y lo hace. La manera en que la Biblia describe esa encarnación es con dos palabras: gracia y verdad, y se encuentra por toda la Biblia. David dice que las sendas del Señor son misericordia y verdad. El maravilloso Salmo 100 dice: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracia y verdad, estas dos cosas son la naturaleza eterna de Dios. Es emocionante, no solo que Cristo ha venido y lo ha manifestado, sino que también dice: quiero tomar esa naturaleza de gracia y verdad y facultarlos a ustedes, concederles el poder y el privilegio de ser partícipes de ello. ¿Y cuál es la clave allí? Creer en su nombre. Así que comienza de una manera muy sencilla. Ese es el fundamento que estamos examinando. Ese fundamento de creer en su nombre y entender lo que nos espera, lo que Él es. Como el ángel le dijo a los pastores: no temáis. Creo que tenemos que ser valientes, fuertes, porque Él nos llevará en una aventura inigualable para conformarnos a Él. Estamos listos, ¿verdad? Claro que sí. Para concluir, tratemos de pensar en términos de cómo estamos hablando de la fe y los fundamentos. Fe en la persona de Cristo. El fundamento no se trata del principio de la gracia, no se trata del principio de la verdad, sino de la persona de Jesucristo. Ese es nuestro fundamento, la persona misma de Cristo, en vivo y en directo, su Espíritu en nosotros. Y cuando tenemos su Espíritu en nosotros, tenemos gracia y tenemos verdad. Nuestro fundamento no es solo un principio, es la persona de Jesucristo, y con esto tenemos gracia y verdad. Demos comienzo a esta travesía.